revelado, el testimonio escalofriante de una casa maldita y sus secretos EMBRUJADOS. La lluvia caía como un lamento sobre el tejado, un sonido que se mezclaba con susurros temerosos en el barrio. Tomás, un joven de 18 años, sentía como el corazón le golpeaba con fuerza mientras miraba por la ventana. La oscuridad tenía una forma propia esa noche, sombras se movían en su patio trasero, sombras que lo miraban, que lo acechaban. Recibió un mensaje que le hizo helar la sangre: cuidado con lo que hay en tu casa. No todo lo que brilla es oro. Un escalofrío corrió por su espalda. ¿Broma o amenaza? Pero la inquietud no lo dejó. Las vecinas murmuraban sobre desapariciones y tragedias. Todo pesaba sobre sus hombros, y su madre, absorta en su agotador trabajo en la panadería, no veía el terror que se cernía sobre ellos. Desesperado, Tomás decidió investigar. La atmósfera en su hogar se volvía opresiva al caer la noche, y no podía permitir que su hermana viviera en ese miedo. Desde la ventana, observó cómo un vecino, don Joaquín, entraba y salía del barrio con una sonrisa que helaba el aliento. El legado de la casa, susurraba algún viejo, una leyenda oscura que se había mantenido oculto. Era un secreto que los demás preferían ignorar. Pero Tomás, inquieto y decidido, se resistía a sucumbir al pánico. Cada sonido en la casa se sentía como un grito. Vibraciones en las paredes, crujidos en el suelo, lo estaban volviendo loco. Nadie me va a sacar de aquí, engañaba a su mente, pero las sombras le decían lo contrario. Y obsesionado por esos rasguños, decidió hacer algo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Tomás estaba listo para confrontar a don Joaquín. Con cada paso hacia su casa, el temor lo embargaba. Tras la puerta, el ambiente era frío, como si la vida misma se hubiera desvanecido. El pasado no se olvida, Tomás, susurró la voz de Joaquín, resonando en su cabeza y helando su sangre. La risa del anciano, esa que sonaba a locura, llenaba el aire. Fue en ese momento que el terror alcanzó su clímax. Un grito desgarrador sonó desde el patio, y Tomás comprendió que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Justo cuando creía estar preparado, su madre apareció pálida, revelando un secreto que pondría en peligro todo su mundo. Las sombras se agitaban, el miedo lo envolvía. ¿Podría Tomás desentrañar esos secretos antes de que fuera demasiado tarde? Noche, fría y tensa. Tomás miraba a su madre, atrapada entre el pánico y una desesperación que parecía consumirla. No podemos seguir aquí, murmuró ella, con la voz temblorosa, como si cada palabra la desgastara más. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos de par en par, desbordando una mezcla de terror y desesperación. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», preguntó Tomás, sintiendo que el corazón se le encogía. Deseaba que todo fuera un mal sueño, pero la tensión en el aire le decía lo contrario. La lluvia seguía cayendo, haciendo eco del creciente temor que acechaba en la oscuridad. «Hay algo que no te he contado. Algo que no podrás entender». Ella se detuvo, luchando por encontrar las palabras. La confusión se apoderó de Tomás, pero el grito desgarrador que había escuchado antes resonaba en sus oídos, recordándole por qué estaba ahí. Él dio un paso adelante, su voz se tornó firme. «Necesito que me digas qué está pasando. Ahora». Su madre lo miró, y en su mirada había una mezcla de amor y miedo. «Aquella casa, es lo que todos dicen. Se lleva a los que no han cumplido su destino. Me atrapó a mí, y ahora te está buscando a ti». Los ojos de Tomás se abrieron como platos, el frío recorrió su cuerpo. «¿Qué destino? ¿Qué quieres decir? Tu padre no debería haberse ido. La casa le prometió protección, y yo le creí.
Pero ahora es un precio que debemos pagar, su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, un zumbido familiar emergió del patio, una presencia, algo palpable. Tomás sintió un escalofrío. La oscuridad del patio parecía moverse, como si esperara algo. No podemos quedarnos aquí, apretó los dientes, decidido a encontrar respuestas, sin pensarlo, salió al patio trasero. Las sombras se agazapaban entre la maleza, y los árboles parecían susurrar su nombre. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, su voz resonando en la noche. Las sombras comenzaron a fluir hacia él, formando una figura que se delineaba entre la negrura. Era don Joaquín, pero había algo diferente. Su rostro carecía de expresión, su mirada era vacía, como si no estuviera allí realmente. El legado se debe saldar, Tomás, dijo con voz helada, resonando en el aire como un eco de otra época. Tomás sintió que el terror lo envolvía, cada fibra de su ser gritaba que debía retroceder, pero algo lo mantenía en pie. Tu legado no es mío, replicó con fuerza. Las sombras rieron, un murmullo frío que destelló en el aire, la figura empezó a acercarse, y él dio un paso atrás, pero en ese instante, el suelo tembló. Una grieta se abrió a sus pies, un abismo oscuro que parecía devorar la luz. En su interior, vio rostros distorsionados, un torrente de almas perdidas que clamaban por ayuda. Mamá, ven aquí, gritó Tomás, pero su madre no podía moverse, hipnotizada por la desesperación. Las sombras la estaban llamando, don Joaquín se acercó un poco más, las palabras se hacían más claras. Solo uno puede salir. Tienes que elegir, Tomás. ¿Vas a dejar que todo se repita? ¿O vas a enfrentarte a lo que se esconde tras la puerta de esta casa maldita? La tensión era insoportable. Tomás miró a su madre, viendo cómo el miedo le robaba el aliento. No te puedo dejar, le gritó, pero el abismo parecía cada vez más profundo. En ese instante, escuchó un murmullo en su mente, el eco de una advertencia. La casa tiene hambre. Su pulso se aceleró, y la pregunta se hizo urgente, ¿se atrevería a desenterrar los secretos que podrían salvar a su familia o se convertiría en una de las almas perdidas? La figura de don Joaquín se desvanecía con una sonrisa siniestra, mientras las sombras se acercaban a Tomás. La elección es tuya. La voz de su madre resonó en su mente, pero el tiempo se agotaba. ¿Qué camino tomaría? El abismo abría sus fauces, y el terror de lo desconocido lo mantenía alerta. La casa nunca deja ir a nadie. ¿Podría Tomás romper el ciclo de sufrimiento antes de que fuera demasiado tarde? Tomás sintió como el horror lo envolvía, como una manta pesada que lo arrastraba hacia el abismo. No, no puedo, murmuró entre dientes, sintiendo que el terror le congelaba la sangre. Su mirada se desvió hacia su madre, que se debatía entre la angustia y un inexplicable trance, mientras la sombra de don Joaquín se desdibujaba lentamente. Las almas atrapadas en la grieta comenzaron a elevar sus gritos, un coro de lamentos que retumbaba en la noche. ¡Ayuda! No dejes que te atrape, clamaban en un eco desgarrador. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. La desesperación de su madre estaba atrapada en la inmovilidad, pero él se negaba a caer en la desesperación. Debía actuar. Con cada latido de su corazón, el abismo rugía, y el viento gélido lo empujaba hacia atrás, como si la casa no quisiera que se alejara. Te necesito, mamá. Gritó una vez más, esperando que su voz logre romper el trance. De repente, un fuerte trueno resonó en el cielo, haciéndolo tambalear. La tormenta parecía cobrar vida, con relámpagos que iluminaban fugazmente el patio y revelaban más sombras danzando entre los árboles. Entonces, allí, en la penumbra, vio algo que lo heló por dentro, un antiguo símbolo en el suelo, rodeado de tierra oscura. Había visto ese símbolo en una vieja fotografía de su padre, junto a otros hombres, empapado en secretos y promesas. Es un ritual, pensó Tomás. Un sacrificio. El abismo se cerraba lentamente, las almas clamando por su atención. La casa, con cada grito, parecía reafirmar su dominio, una mano fría que le decía que se rindiera. Tomás respiró hondo. No podía dejar que su madre cayera. Tenía que intentar liberar su alma, romper el ciclo que los atormentaba. ¿Qué tengo que hacer?
murmuró, aunque las sombras ya sabían la respuesta. «Quédate atrás, mamá», ordenó, a pesar de que su corazón latía con fuerza, decidido a enfrentarse a lo desconocido. Con un paso a la vez, se acercó al símbolo. El suelo temblaba, pero su deseo de salvar a su madre lo empujaba. Al dar su primera pisada dentro del círculo, sintió un tirón en su pecho, como si una cuerda invisible intentara arrastrarlo hacia la grieta. El legado se salda. Susurró para sí mismo, recordando lo que dijo don Joaquín. Siempre había sido así, una pesadilla que se pasaba de generación en generación. No más. Gritó, sintiendo la determinación brotar de lo más profundo de su ser. Las sombras a su alrededor comenzaron a reírse, burlándose de su desafío, mientras él se concentraba en el símbolo. ¿Qué debía ofrecer a la casa para que liberara a su madre? Tomás recordó las historias sobre antiguos pactos y los secretos que nunca se habían revelado. ¿Dejo mi alma? ¿La de mi madre? Pensó aterrorizado. Sin embargo, algo brilló en su interior, una chispa de esperanza. No. Gritó, no tengo que sacrificar nada. Soy yo quien decide mi destino. Con una nueva fuerza, levantó la mirada hacia la figura oscura de don Joaquín, que ahora lo observaba con interés. Voy a enfrentarte a ti, exclamó, tomando la decisión de luchar. Y mientras lo hacía, un tremendo retumbar resonó alrededor, como si la casa se sorprendiera de su resistencia. En ese momento, un murmullo diferente emergió de la grieta, una voz familiar, una súplica que perforó el aire. «Tomás, ayúdame». Era su padre, los recuerdos de su infancia regresaron como un torrente. Su padre siempre había hablado de proteger a su familia, y ahora, atrapado en ese torbellino de almas, parecía que había una conexión entre ellos, un hilo invisible que unía su destino. La angustia se transformó en un grito de lucha. «Voy a salvarte». A nosotros, las sombras comenzaron a moverse frenéticamente. La casa no soportaba su determinación. Con cada palabra, el símbolo en el suelo se iluminaba, y las almas parecían tomar aliento, como si esperaran un rescate. Tomás se sintió poderoso, como si la historia misma se desencadenara a su favor, pero la risa espectral se intensificó, y un escalofrío lo recorrió de nuevo. ¿Y si todo eso resulta ser una ilusión? Resonó la voz de don Joaquín, envolviendo su mente con dudas. Después de todo, había un precio a pagar. Tomás podía sentirlo. Algo oscuro e inminente se acercaba, dispuesto a hacer que su valiente intento se desmoronara. «No puedo rendirme», gritó, pero la pregunta se le atascó en la garganta. ¿Podía realmente desafiar a la casa? ¿O solo se convertirá en su próxima víctima, atrapado entre lo perdido y lo nunca logrado? La decisión quedó colgando en el aire, y el abismo se agitó nuevamente, esperando ansiosamente el desenlace. ¿Hacia dónde llevaría este camino lleno de sombras? La casa no tenía intención de soltar sus secretos tan fácilmente y el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Tomás se sintió como si el tiempo se desvaneciera a su alrededor. La grieta parecía latir con un pulso maligno, el eco de su padre resonando en su mente y desesperación. «Vamos, papá. Te sacaré de aquí», gritó, mientras el símbolo continuaba brillando, aunque con una luz cada vez más tenue. Las sombras danzantes lo rodeaban, murmurando y llamándolo por su nombre, su voz un susurro suave y seductor. «Vuelve, Tomás, regresa a la oscuridad», decían, como un canto de sirenas que quería atraparlo en sus redes de iniquidad. La risa de don Joaquín resonaba en la noche, cada carcajada un martillo que golpeaba el suelo, empeñando su decisión. Tomás miró hacia su madre, todavía igual de petrificada, su rostro palideciendo a la luz del abismo. ¿Qué más podía hacer? ¿Quedarse y convertirse en otra de las almas perdidas? ¿O arriesgarlo todo por intentar salvar a su familia? La balanza se inclinaba hacia la lucha. La grieta comenzó a vibrar, su canto de lamento ahora enardecido por un terror palpable. «No soy tu prisionero», aulló, sin más que la desfachatez del desamparado que se siente respaldado por fuerzas invisibles. Cerrando los ojos, recordó las historias de su padre, sobre el valor y el amor que los mantenía unidos. «El amor es más fuerte», gritó,
repitiendo la frase como un mantra. Las sombras se dispersaron brevemente, sintiendo el peso de esa afirmación. Pero don Joaquín alzó su mano, y la risa caló hondo, arrastrando la esperanza. ¿El amor? Lo que debes entender, niño, es que aquí el amor se convierte en sacrificio, una ofrenda de sangre. Tomás sintió que su corazón latía desbocado. No, no seré parte de esto. Nunca, y un destello de resolución brilló en su interior. Se plantó en el círculo del símbolo, desafiando el poder que la casa había impuesto durante demasiado tiempo. Sin pensarlo, extendió su mano hacia el símbolo. Anoukel repentino emanó de su palma. Si tienes que tomar algo, tómame, dijo, sintiendo que su voz temblaba, aunque su corazón ardía. Que se acabe esta maldición aquí. Llévame a mí en lugar de a ellos. Un trueno resonó y el cielo se rasgó de nuevo, destellando una luz brillante que iluminó la noche. Las almas comenzaron a gritar, sus lamentos se volvieron a intensificar, pero ahora era diferente. Había una vibración palpable de esperanza, un eco de lucha. ¿Por qué deberías importarme?, rió don Joaquín, ocupando su lugar como si un espectáculo estuviese en curso. Puedes ofrecer tu vida, pero ¿no sabes que el verdadero sacrificio apela a los corazones rompidos? Y justo en ese instante, algo cobró vida detrás de Tomás. Un susurro familiar, vibrante y directo. No te entregues, hijo. Por favor, la voz de su padre, el horror y la valentía se entrelazaron en su pecho, inmovilizando su cuerpo. Voy a romper este ciclo, susurró Tomás, sintiendo el calor de la conexión con su padre. El símbolo brilló de nuevo, intensamente, y en ese instante comprendió que el poder no solo estaba en su sacrificio, sino en el amor que los unía, ese amor que había generado resistencia en las almas atrapadas. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero a la vez arremetían con más desespero. Al parecer, la casa no podía aceptar la idea de que alguien se opusiera a su dominio. Y entonces, un atisbo terrible le impactó en la mente. ¿Qué sucedería si la casa devolvía el golpe? Y si el coste de la victoria era más de lo que estaba dispuesto a pagar, Tomás sintió una sacudida, una presión creciente en su pecho. No. No puede ser así, gritó, pero la risa de don Joaquín se intensificó, mezclándose con el eco de los lamentos, creando una melodía tétrica que resonaba en todo su ser. La tierra comenzó a temblar, la grieta se agigantaba. Es hora de redefinir el sacrificio, convocó don Joaquín, y en ese momento, todo se fue a la oscuridad, sumiéndolo en un vacío profundo mientras las risas se multiplicaban, retumbando en un crescendo. La tensión estaba al borde de estallar. Tomás se encontraba atrapado, con su destino y el de su familia pendiendo de un hilo, y entonces, una pregunta surgió en su mente: ¿estará dispuesto a llenar ese vacío con su propia vida? Mientras el abismo lo absorbía, la necesidad de responder se convirtió en un grito desesperado: mamá, papá. La luz titiló y luego todo se pastó en silencio. La casa a su alrededor se preparaba para recibir su decisión final, y la verdad, aún por descubrir, podría cambiar el destino de todos. La oscuridad fue densa y agobiante, pero en esa nada, Tomás sintió un contacto. Un leve roce en su brazo. La voz de su padre lo abrazó, como una tenue brisa que prometía alivio. Te escucho, estoy contigo, murmuró una y otra vez, una oración, un mantra en medio de la tormenta. Mientras tanto, la risa de don Joaquín reverberaba como un eco lejano, combatiendo el silencio. Todo en la casa parecía vibrar con un poder ominoso, un apetito insaciable por devorar la última chispa de esperanza. Tomás cerró los ojos, y la presión en su pecho se intensificó, como un peso invisible aplastando su ser. Nunca me rendiré. Gritó con cada fibra de su ser. En su mente, recordó las palabras de su padre: el amor lo podía todo. No te dejaré. Repitió, y en ese momento, un relámpago de determinación cruel atravesó su espíritu. La oscuridad no era solo un vacío, era un campo de batalla. Los ecos de las almas atrapadas comenzaron a resonar en su cabeza, sus gritos eran súplicas y advertencias al mismo tiempo. Nosotros también luchamos. Decía una voz tras otra, como si el dolor colectivo tejiera un manto que podía envolverlo. Entonces, de repente, la grieta se iluminó. Un destello intenso, casi cegador, brotó desde ella,
llenando la habitación con un calor que quemaba la piel. Surgían imágenes de un pasado olvidado, la risa de su padre, las historias que contaba, los abrazos, la calidez del hogar. No puedo perderlos, pensó. No puedo perderme. En un instante, algo en su interior cambió. La grieta, aunque abierta y voraz, parecía estar preparada para escuchar. Sin entender del todo por qué, comenzó a murmurar las historias que su padre le había contado de niño, mezclando recuerdos con invocaciones, palabras de amor, por cada alma prisionera, cada lazo roto por la oscuridad. Cada sacrificio puede nacer de esperanza. Gritó con fervor, las sombras se retorcieron, pero no se acercaron. La risa de don Joaquín se hizo un eco distante, y algo sorprendente comenzó a suceder. La luz que emanaba de la grieta empezaba a absorber las sombras, una especie de baile entre la luz y la oscuridad. La casa parecía tambalearse, como si sus cimientos estuviesen dispuestos a ceder. Tomás sintió una energía vibrante crecer en su interior. La oscuridad no podrá contigo, exclamó, y el poder en sus palabras resonó, haciéndose más fuerte, alimentándose de sus temores. Las sombras, viendo su resistencia, comenzaron a cercarlo de nuevo, pero esta vez no había miedo en su pecho. Solo determinación. De pronto, vislumbró a su madre. Allí, en el borde de la luz, su rostro mostraba angustia y esperanza al mismo tiempo. «Mamá», gritó, avanzando hacia ella, pero las sombras comenzaron a arremeter, intentando arrastrarlo hacia la grieta del abismo. «Tomás, ten cuidado», advirtió su madre. Pero era demasiado tarde, él sintió como si algo helado le tomara el tobillo, la grieta comenzó a expandirse, la tierra temblaba con furia. «No. No me llevéis», suplicó, pero el universo parecía haberlo oído y lo estaba desnudando de su esencia. La lucha era real, el sacrificio que don Joaquín había mencionado parecía cercano, y de repente, la luz detrás de él empezó a apagarse, con un último grito que resonó como un eco en la oscuridad, tomó desprevenida la decisión de saltar hacia su madre. «Nunca me rendiré», pronunció y el suelo se partió a sus pies. La grieta se agigantaba mientras él volaba hacia su destino, un instante de terror y esperanza se fusionaron en su ser, y el momento se congeló. ¿Qué pasaría cuando el abismo lo reclamara? Podría aún salvarla a ella, aunque él se estuviera entregando, la oscuridad estaba a punto de decidir su futuro, y en ese fugaz susurro de una fracción de segundo, la pregunta latía en su mente, ¿qué tan lejos llegaría por salvar lo que más amaba? El silencio se hizo cómplice mientras un terror renovado se cernía sobre él. ¿Cómo luchar cuando la línea entre el amor y el sacrificio era tan delgada? La respuesta, aún por llegar, podría ser la clave para la salvación o su peor condena. El desprendimiento casi no se sintió. Un instante y estaba allí, suspendido entre dos mundos, entre la luz que lo llamaba y la oscuridad que lo amenazaba. Tomás parpadeó, y lo que vio le heló la sangre. El laberinto de sombras lo rodeaba, pulsando y vibrando como criaturas hambrientas que esperaban confirmación para atacar. En el medio, su madre, su esencia entrelazada con la luz, lo miraba con una mezcla de dolor y coraje. «Tomás, ven. Salta hacia la luz», gritó ella, sus manos extendiéndose como un faro de esperanza. Pero la grieta a sus pies se abría más, engullendo el suelo, la casa, el tiempo mismo. Un susurro helado recorrió su espalda, tentándole a rendirse, a dejarse llevar por la atracción del abismo. El corazón de Tomás latía con fuerza. «Mamá», dijo él, sintiendo como su voz se perdía en un grito desesperado. «No puedo dejarte». Las sombras respondieron, acercándose a él como bestias acechantes. Al darse cuenta del peligro, la luz que emanaba de la grieta creció, su intensidad revelando rostros conocidos, rostros de almas atrapadas que pasaron por allí antes. Ríen y lloran en un eco desconsolador. Eran aquellos que nunca pudieron escapar. El miedo agarró el estómago de Tomás como un puño, y un vacío profundo se abrió en su pecho, mientras saltaba hacia su madre. El contacto ya no era un consuelo, sentía el frío de las sombras como garras raspando su piel. A medida que se acercaba, pudo ver que su madre, a pesar de la luz, se desvanecía, su figura etérea temblando. «Tienes que irte, hijo»,
Es un sacrificio necesario. Gritó, el sonido desgarrador. ¿Sacrificio? ¿Qué significaba eso? La luz titilaba, y en su parpadeo, vio la verdad, la casa buscaba la vida de uno para liberar a otros. Las almas de los atrapados, murmullos apagados, se agolpaban a su alrededor pidiendo justicia y liberación. Mamá, no. No te irás. Se atragantó Tomás, sintiendo cómo la grieta comenzaba a cerrarse, dispuesta a llevarse a su madre con ella. Sollozó. Su mente giraba en espiral con pensamientos de horror. No puedo perderte, yo también estoy aquí, yo también soy parte de esto. Un rugido salió de la grieta, y las sombras tomaron forma, alzando sus manos gélidas que se aferraron a su corazón, su mente estallando con el eco de los gritos de todos los que no habían podido escapar. Era una guerra de voluntades. Basta. Gritó. Nadie más va a ser tomado. Y entonces, algo dentro de él estalló. La energía que había acumulado en su pecho se convirtió en una onda poderosa que atravesó la sala. La luz irradiada por su amor era como un sol naciente, y con cada palabra, se sentía más fuerte, liberamos sus almas. Regresen la vida a quienes amamos, las sombras se tambalearon, titubeando ante el poder de su declaración, y Tomás sintió como su madre sonreía, sus ojos brillantes, como si un trozo de su ser pudiera retenerse en ese momento, pero la grieta no se detuvo. No puedes luchar contra el destino. Tronó una voz profunda, la de don Joaquín, resonando en el aire como un trueno. Todo tiene un precio, niño. Las palabras pesadas cayeron sobre él, aplastando su voluntad momentáneamente. Todo había sido una trampa, desde el principio. Una danza macabra donde sus deseos y temores se entrelazaban. Un sacrificio estaba en el aire, y de repente entendió el verdadero costo de su resistencia. ¿Me entregaré? Se preguntó, mientras la grieta crecía, voraz, devorando cada rincón de luz que quedaba. Pero en el instante en que todo parecía perdido, una chispa encendió su corazón. Sabía que la esperanza podía ser el último faro entre la vida y la muerte. Con un grito desesperado, articuló el más profundo deseo que nunca había compartido. Por favor, devuélvanos el poder a todos. No más sufrimientos. El eco de su grito resonó en la oscuridad, y justo antes de que la grieta lo alcance, una repentina calma invadió la habitación. La luz parpadeó en su cuerpo, como un faro esperando que se apagara. Algo estaba a punto de cambiar, un desenlace incierto se acercaba, pero en medio de la calma, un susurro helado le cruzó la mente, ¿estás dispuesto a perderlo todo por salvarla? El tiempo se detuvo ante su decisión. ¿Sería capaz de hacer lo impensable? ¿El sacrificio realmente podría ser el camino hacia la salvación de su madre? La respuesta latía en sus venas, un fuego ardiente que no se podía ignorar. Con el abismo a sus pies y el eco de su madre resonando, Tomás enfrentaría un nuevo horror. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para llegar a la verdad? El abismo estaba esperando su respuesta. Tomás sintió que el tiempo se congelaba a su alrededor. Su mente luchaba contra el caos que estaba a punto de desatarse. La grieta parecía cobrar vida, como un monstruo hambriento que aguardaba un único sacrificio. La luz de su madre aún brillaba, pero la sombra que se extendía amenazaba con tragársela por completo. ¿Qué debo hacer, mamá?, murmuró, el terror en su voz ahogado por la desesperación. A su alrededor, las almas atrapadas comenzaron a susurrar, cada palabra resonando como un mantra espeluznante. Salva a tu madre. Entregarte es la única salida. La mezcla de voces se volvió un eco atronador, compitiendo con los gritos de las sombras que danzaban y se retorcían a su alrededor. Cada susurro le pesaba a Tomás como una piedra en el pecho, la decisión lo atormentaba. Don Joaquín, ahora envuelto en la oscuridad, asumía la forma de una figura espectral frente a él. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía eco en el abismo. ¿Vas a cruzar esa línea, Tomás? ¿Serás tú el que pague el precio? El joven recordó a su madre, al calor de su abrazo, a las risas y momentos compartidos. Pero a medida que esos recuerdos invadían su mente, la amargura del sacrificio se intensificaba. No quiero, no puedo. Gritó. La grieta vibró con su negación,
temblando como si discutiera su voluntad. El aire se tornó espeso. Eres más fuerte de lo que crees, chico. Una voz distorsionada apareció entre las sombras, resquebrajando el ambiente. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿La luz o la oscuridad? Tomás, tambaleándose entre esas fuerzas antagónicas, se aferró a la idea de esperanza. Quiero a mi madre de vuelta, exclamó. Quiero liberar las almas atrapadas. No más garras quemando nuestro pasado. Las sombras titilaban, pero seguían avanzando, su risa burlona resonando en la sala. Aquel abismo, ahora más voraz, parecía reírse de su determinación. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar el murmullo de las almas atrapadas, replanteándose su oración. ¿Qué somos nosotros sino un eco de lo que ellos sacrificaron? Una sacudida violenta detuvo su reflexión. La grieta se expandió, gargantas de sombra surgieron de sus profundidades, creando tentáculos que intentaban alcanzarlo. Con cada movimiento, su madre desaparecía más, pero su esperanza crecía. Su amor se convirtió en un estallido, y de su pecho surgió una luz que resplandeció como 1000 estrellas, la cual empujó a las sombras a retroceder, incluso si de manera momentánea. Ahora o nunca, gritó, lanzándose hacia la luz, hacia su madre. El abismo rugió, una tormenta desatada, pero en su corazón una verdad palpitaba: el sacrificio no es solo dolor, es elección. Con un paso decidido, se situó en el borde de la grieta, mirando al abismo. Las almas atrapadas lo rodeaban, sus rostros mezclando desesperación y esperanza. Tomás dejó salir el aire de sus pulmones, preparándose para dar el salto más aterrador de su vida. Haremos un trato, declaró, la corazonada retumbando en sus venas. ¿Una vida por salvar a todos? Aquí estoy, tomen la mía si hace falta. Pero déjenlos ir. La grieta cesó su temblor, y un momento extraño llenó el aire, como si el tiempo mismo hubiese decidido escuchar. Las sombras se detuvieron, observando al joven con un interés helado. Era un trato por el que había estado esperando y Tomás sintió a su madre sosteniéndolo en ese único instante. No lo hagas, hijo. Le advertía con los ojos llenos de lágrimas. La luz de su madre titilaba, la amenaza del abismo pugnando por devorarlo todo. La tensión resonaba en el aire y en el corazón de Tomás, quien enfrentaba la decisión de su vida, consciente de que el siguiente paso podría significar su ruina o la salvación de todos. ¿A qué precio? Se cuestionó nuevamente, mientras el abismo abría sus fauces con una risa estruendosa. ¿Sería capaz de cambiar el destino de todos, arriesgando su propia existencia? La respuesta parecía flotar entre las sombras, esperándole. Pero también era un eco aterrador, un constante recordatorio de que el horror estaba más cerca de lo que imaginaba. El aire se volvió helado en el instante en que Tomás pronunció su oferta. El abismo pareció tomar aliento, y un silencio sepulcral envolvió la sala. Las almas que antes susurraban en un caos de desesperación ahora aguardaban, con miradas ansiosas y codeándose entre sí. Cada parpadeo de Tomás era un fragmento de tiempo irrepetible, un instante en que el destino se equilibraba en la cuerda floja. ¿Qué tal, chico? ¿Estás realmente dispuesto a sacrificarte por ellos? La voz de don Joaquín resonó, serpenteante y a la vez envolvente, como la neblina que cubre un camino perdido. Las sombras se comprimieron y emanaron un hambre voraz. El joven sintió como un sudor frío recorría su frente. Te ofrezco mi vida, solo si salvas a mi madre y a esas almas que sufren, respondió Tomás con un hilo de voz, su determinación chisporroteando aunque las sombras intentaban apoderarse de ella. Interesante elección, contestó don Joaquín. Pero créeme, no es tan sencillo. ¿Una vida por muchas, es realmente un trato justo? ¿Qué valor tiene una existencia frente a tantas? Su risa resonó como un trueno lejano, arremetiendo contra la luz que emergía del corazón del joven. La grieta dentro de la garganta del abismo comenzó a retumbar nuevamente, emanando un eco infernal. ¿Qué pasaría si en lugar de salvación, encontrases perdición? La pregunta flotaba, y cada palabra calaba hondo en el ser de Tomás. El tiempo parecía deslizarse de nuevo. Con el corazón retumbando en su pecho, recordó todo lo que había dejado atrás, los juegos en el patio, la voz de su madre al llamarlo para cenar,
los secretos compartidos en noches de insomnio. No puedo dejarla ir. No puedo, gritó Tomás, ya no deseando una respuesta, sino cualquier acto que lo liberara de esa pesadilla. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, formando torbellinos que giraban alrededor de la grieta. Una mano oscura surgió de la apertura, buscando arrastrar a Tomás a su vorágine. No tienes que hacerlo, hijo, suplicó su madre, cuya luz disminuía, como si las sombras estuviesen succionando su brillo. Tomás luchó para mantenerse firme. No voy a dejar que esto termine así. Con fuerzas renovadas, se revolvió hacia el abismo, decidido a enfrentar las garras de la oscuridad. El frío lo caló hasta los huesos. ¿Qué deseas realmente?, resonó la voz de la grieta, como si el mismo vacío quisiera conocer sus intenciones. El joven sintió que su mente chocaba entre un deseo de venganza y una profunda necesidad de redención por las almas perdidas. Deseo que todo esto se detenga, gritó con todas sus fuerzas. Deseo que ningún niño sufra lo que nosotros hemos sufrido. Que las almas encuentren el descanso. Con cada palabra, una ola de luz emergió, chispeando desde su interior, y pareció empujar las sombras hacia atrás, aunque no era suficiente para sellar la grieta. El abismo rugió y se retorció, enfurecido por la resistencia del joven. La sangre de Tomás pulsaba rápido en sus venas. Sintió un ardor creciente en su pecho, y de sus manos emanó un fulgor brillante que luchaba por surgir. Una vida por una vida. Gritaron las sombras al unísono, incapaces de soportar la luz del joven. Pero, ¿qué pasará si eliges la oscuridad en lugar de la luz? A veces, ser un héroe significa caer en desgracia. La grieta se amplió de repente, y entre sus fauces se formaron figuras conocidas, rostros familiares de aquellos que una vez amó. Ayúdame, Tomás. Suplicaron. No te dejes llevar. Justo en ese instante, el tiempo se detuvo nuevamente, y el grito de angustia de su madre resonó en sus oídos. La decisión lo abrumaba, se lanzaría al abismo, entregando su vida y arriesgando el destino de todos, o elegiría luchar por la luz que aún le quedaba. ¿Qué vas a hacer, Tomás? La pregunta resonó, escalofriante, dejando al joven en un abismo de incertidumbre. El eco de la grieta lo llamaba, pero al mismo tiempo, el amor por su madre y por aquellos atrapados ofrecían una salida. El abismo rugía con fuerza, y la luz en su pecho palpitaba descontrolada, mientras las sombras se agrupaban, preparándose para devorarlo. Todo depende de ti. Susurró la voz entre las sombras, provocando un estremecimiento en su alma. ¿Qué haría al final? ¿Huir, o enfrentar sus peores miedos en su último intento por salvar lo que amaba? Y así, con el futuro en juego, Tomás se sintió empujado al borde, sin saber que la verdad revelada sería más aterradora que cualquier monstruo que pudiera concebir. Tomás sintió que el abismo lo atrapan con fuerzas invisibles y pesadas. La luz en su pecho brillaba intensamente, pero el terror que lo rodeaba parecía abrumadora, como una ola voraz arrastrando todo a su paso. La voz de su madre se apagaba, desvaneciéndose en el rugido de las sombras. Las almas atrapadas a su alrededor miraban con desesperación, algunas estiraban sus manos en un intento de alcanzar la salvación. ¿Qué vas a hacer, Tomás? La voz de don Joaquín susurró, ahora más cerca, como un eco que serpenteaba por la oscuridad. No voy a dejar que esto termine así, gritó, apretando los puños, sintiendo el ardor de la luz empujando desde su interior. La desesperación se tornó en una rabia que lo llenó. No puedo fallarles. Una turbulencia se desató en la grieta, como si el propio abismo estuviera respondiendo a su desafío. Las sombras se retorcían, gritando en un idioma antiguo y desconcertante mientras se agrupaban, preparándose para lanzarse sobre él. Tomás recordó la mirada de su madre, llena de miedo pero también de orgullo. Aprovechando ese recuerdo, se llenó de determinación. Si mi vida es lo que quieren, entonces aquí estoy. La luz de su pecho estalló en un destello brillante, creando un halo que parecía empujar a las criaturas de oscuridad hacia atrás. Pero su fuerza no era eterna, la grieta seguía llamándole, resonando con una risa burlona. Eres valiente, chico, pero tu valor no puede vencer a la oscuridad, dijo don Joaquín, sus ojos brillando como dos agujeros en el cielo nocturno. No lo sabes. Ellos son lo que verdaderamente importa, no tu poder.
Gritó Tomás, sabiendo que su enfoque era el único camino hacia la redención. Con cada grito, la luz se intensificaba, desatando destellos que hacían temblar el abismo. Las almas a su alrededor comenzaron a unirse, tomando su fuerza, unidos por un mismo deseo, libertad. De pronto, una de las almas se adelantó. Era un niño, con ojos grandes y tristes. Tomás. Ayúdanos a salir. Necesitamos tu luz. Sin ti, estamos perdidos para siempre. El joven sintió que su corazón se partía ante aquella mirada. En un instante, todo se clarificó en su mente. Su sacrificio no era solo una elección, era una misión que podía cambiar el rumbo de muchas vidas. Juntos, podemos. No dejen que el miedo los consuma, exclamó, sintiendo el aliento de la esperanza fluir en cada palabra. La luz en su pecho palpitaba, y las almas respondieron, comenzando a elevarse como si un nuevo poder surgiera entre ellos. Pero el abismo no se detendría tan fácilmente. Las sombras comenzaron a liberar unos gritos ensordecedores, rompiendo la armonía del grupo. La grieta se amplió aún más, dejando que un viento helado barría la sala, llenándola de una sensación de abandono. No puedes escapar de tu destino, Tomás, clamó don Joaquín, burlón otra vez. Sus palabras reverberaron, y como si la realidad se distorsionara, los rostros de las almas comenzaron a oscurecerse. El joven comprendió que la pelea aún no había terminado. No sabía cuánto tiempo podría sostener aquella luz brillante en su interior. Enfrentarse a las sombras era más que su vida, era también la lucha de cada niño que había sufrido en silencio, por aquellos que aún estaban atrapados. No voy a dejar que esto les pase a más niños, gritó, sabiendo que su voz debía ser lo suficientemente fuerte para desgarrar la oscuridad. Pero mientras lo hacía, un sudor frío le recorría la espalda, y el peso de la responsabilidad se volvió abrumador. Las sombras empezaron a acercarse de nuevo, esta vez con más fuerza. Los gemidos de aquellos atrapados se intensificaron, y Tomás sintió que la luz se atenuaba. La grieta, en respuesta, se volvió cada vez más voraz, devorando las esperanzas que él intentaba encender. Sé que hay un precio que pagar, pensó, apretando los dientes, sintiendo como el miedo se transformaba en desesperación. Un último grito de su madre resonaba en su mente: Tomás, no lo hagas. Se vio a sí mismo al borde, pero la imagen de su madre y la de ese niño lo mantenía firme. Sin embargo, el abismo pareció antipatizar lo que sabía que debía hacer. «¿Estás listo para perderlo todo?», retumbó la voz de la grieta. Una última tentación. Tomás cerró los ojos, permitiendo que sus dudas fueran arrastradas por el torbellino que se desataba a su alrededor. «No quiero perder. Quiero salvar. Voy a pelear». Pero el eco de la oscuridad lo llevó a una revelación escalofriante. ¿Podría la verdad que finalmente descubriese destruirlo en lugar de salvarlo? Justo en ese momento, un silencio repentino envolvió la sala. Incluso las sombras parecían contener el aliento. El abismo se abrió un poco más, apenas un susurro de lo que venía. Una luz más oscura que la noche brotó de la grieta, y el corazón de Tomás retumbó con una inquietante premonición. Algo aterrador estaba a punto de revelarse. El momento final llegó, resonó la voz, como un eco distante pero cercano. Nunca imaginó lo que realmente iba a descubrir en las profundidades del abismo. Tomás sintió el suelo temblar bajo sus pies, como un latido de miedo que le recorría el cuerpo. La grieta se abría más, devorando la luz y la esperanza. Las almas atrapadas a su alrededor parecían gritar en un coro desesperado, pero su voz, la voz de su madre, resonaba con más fuerza en su mente. «No te entregues, por favor. No me iré sin ti», gritó Tomás, sintiendo cómo la determinación lo invadía. Cerró los ojos por un segundo, buscando la fortaleza que necesitaba. En su corazón, el amor por su madre y el deseo de salvar a las almas perdidas ardían como un fuego inextinguible. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar?», preguntó don Joaquín, ahora más cercano, su rostro una mueca grotesca de alegría y desafío. «Todo lo que sea necesario», respondió Tomás, sus palabras resonando con una certeza que hizo temblar algunas sombras. A medida que se armaba de valor, tomó un paso hacia adelante, acercándose al borde de la grieta. Sintió que una corriente de poder lo recorría, como si la vida misma estuviera sujetándolo.
No más sacrificios, gritó, somos más fuertes juntos. Las almas comenzaron a brillar, un destello de luz esperanzadora rodeándolos, uniendo sus fuerzas en un mismo propósito. Los murmullos de los atrapados se convirtieron en gritos de aliento, y la oscuridad, antes imponente, ahora parecía tambalearse. «Libérese y luchen», exclamó Tomás, consciente de que esa era su última oportunidad. La grieta vibró en respuesta, como si la casa misma estuviera asustada. «No puedes luchar contra el destino», soltó don Joaquín, pero el desdén en su voz temblaba. «Te llevaremos de vuelta». Y con su mano, hizo un gesto sombrío que hizo que las sombras comenzaran a cernerse sobre Tomás, chasqueando como serpientes listas para atacar. «Nunca más», gritó, y la luz de las almas se intensificó, iluminando el patio oscuro como un amanecer. «Juntos podemos vencer al destino». Con cada palabra, un rayo de luz cortó el aire, deslizando con fuerza el abismo hacia atrás. Las sombras empezaron a disolverse, huyendo del calor y la energía que se concentraba alrededor de Tomás. Don Joaquín retrocedió, pero su mirada permanecía fija y fría. «Te arrepentirás de elegir la luz», advirtió, con un eco que reverberó entre los árboles. Pero Tomás no cedió. «No más sufrimientos. Liberen a estas almas y suelten a mi madre». Mientras hablaba, sintió como los gritos de los atrapados se transformaban en susurros de gratitud que lo rodeaban como un manto de calor. La grieta empezó a cerrarse, pero no era el final. En ese momento decisivo, sacó fuerzas de su dolor y su amor. «Esta oscuridad no ganará. No estaré solo», gritó, levantando sus brazos hacia la grisácea oscuridad. Un estallido de luz rasgó el aire. La energía fluía, atravesando las sombras cautivas y empujándolas hacia el abismo. «No te vayas», suplicó su madre, su esencia brillar ahora más que nunca a su lado. No se doblegaría. Se concentró en la verdad, en el amor que siempre habían compartido. «Nunca me dejaré vencer». Se acabó este ciclo. Las sombras comenzaron a gritar, desintegrándose con los destellos de luz. Entre el crujir de las almas y los ecos de la noche, un grito de fuerza resonó. «Nos liberamos», respondieron miles de voces atrapadas. Con un último grito, Tomás se arrojó hacia adentro de la luz, dejando que abrazara todo su ser. Era el momento definitivo, soy el dueño de mi destino. Y aquí, en este instante, la casa tembló hasta sus cimientos. Los gritos de don Joaquín se perdieron en el aire, mientras una oleada de luz destelló a su alrededor, llevándose la oscuridad y las sombras, renovando la vida. Con un resplandor final, todo se desmoronó, se fueron las pesadillas, las pérdidas, el legado de dolor. Al despertar, se encontró de pie en su patio, la lluvia había cesado. Todo era tranquilo. Su madre, de pie a su lado, lo miraba con asombro y amor. «Lo hiciste, mi amor. Estás a salvo», susurró ella, sus ojos brillando con luz y esperanza. Tomás sabía que había cambiado todo. Había enfrentado su miedo, había liberado las almas perdidas y enfrentado a un legado de oscuridad. Con un profundo suspiro, comprendió que el amor puede vencer incluso a la maldad más arraigada. Se abrazaron, y el eco de las almas liberadas resonaba en el aire, confirmando que realmente habían vencido. La casa, ahora silenciosa, estaba vacía de cualquier horror. En su interior, un rayo de esperanza brillaba, recordando siempre su valentía. Tomás sabía que, aunque el pasado no podría cambiarse, su futuro y el de su madre estaban llenos de luz, y así, mientras el sol emergía en el horizonte, sabía que no solo se había salvado a sí mismo, sino que había encontrado la fuerza para enfrentar cualquier oscuridad que se presentara. No te quedes sin ser parte de nuestras historias. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas narraciones exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegúrate de que otros descubran estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final que acabamos de vivir. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es hora de dejar que su luz brille y que todos conozcan la verdad.